Hola, buenas tardes, Vanessa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, esperamos que estéis todos bien en casa. Hoy en nuestra primera sesión desde Brújula desde Casa contamos con la colaboración de Vanessa Ruiz. Ella es licenciada en psicología y especialista en grafología y atiende en su consulta de Alhama de Granada en municipio. Hoy Vanessa nos viene a contar algunas pautas básicas para la interpretación de emociones y sentimientos a través de los dibujos de nuestros hijos. Hemos escogido este tema para comenzar porque en estos momentos que estamos pasando de tanto confinamiento en casa nos parecía un tema bastante interesante y bueno, ya que contamos en el pueblo con una experta, pues que es mejor para hablarnos de este tema como Vanessa. Buena Vanessa, pues cuéntanos un poquillo si quieres cómo funciona exactamente la grafología, ¿ok? Vale, pues buenas tardes. Primero quisiera agradecer al Centro Brújula, a Fernanda en este caso, por la oportunidad de hablar sobre este tema que me parece muy interesante. A mí es un tema que me apasiona. Espero que sea de vuestro agrado y bueno, vamos al lío. Os comento un poco pues, qué es la grafología. La grafología es la ciencia que estudia los rasgos gráficos del individuo. Es un test proyectivo de manera que se expresan las cosas de manera automática, en el que plasmamos pues, nuestros rasgos de personalidad, nuestros rasgos psicológicos, a través de lo que es la escritura y la firma. Perfecto, entonces, ¿tú cómo dirías que funciona la grafología en niños? Pues la grafología en niños nos basamos tanto en la letra, en la escritura, como básicamente en los dibujos, porque al ser más pequeños todavía no han automatizado la escritura y ni la han aprendido en general, ¿no? Pero a través de los dibujos sí suelen manifestar ellos de manera muy espontánea, pues todo lo que sienten, lo que necesitan, y no solo a través de los folios, porque hay muchas manifestaciones a través de diversas superficies, y sino que se lo pregunte a padres y madres que a veces tienen que limpiar su obra de Sí, arte, ¿no? sí. Pero es un medio idóneo para conocer el mundo interior del niño, es decir, en qué está pensando cuando todavía no tiene ni siquiera esa habilidad comunicativa. Ujú. Entonces, digamos que utilizaría tanto letras como cualquier tipo de trazo, no tiene por qué ser solamente dibujo. Pueden ser garabatos, porque cuando son muy pequeños todavía no tienen la habilidad de hacer ciertas formas definidas. Ajá. Entonces, al principio pues pueden verse trazos, líneas, punteados. Es decir, siempre que el niño o la niña ya sea capaz de coger el útil que vaya a utilizar, pues Y luego, Vanessa, ¿qué pautas básicas podríamos seguir para interpretar dibujos de nuestros hijos? ¿No? Que yo creo que eso es una de las cosas que a los padres más les puede interesar. Pues la prueba habría que valorarla en el contexto en el que se hace, porque así es cuanto más información nos va a aportar, ¿no? Es una prueba complementaria a través de lo que conocemos ya del niño, ¿no? Entonces se valoraría mucho el darle, pues, en qué superficie van a pintar, pues, por ejemplo, en folio, o en libreta, o en papel continuo, o simplemente si van a dibujar con las manos, o van a dibujar con algún tipo de útil, ¿no? Eso se valoraría bastante. Lo que nosotros solemos tener en cuenta es la actitud que tiene el niño a la hora de realizar la prueba. Es decir, vamos a estar pendientes de si está feliz, está triste, está serio, o está dibujando junto con otros amigos, y hacia dónde está mirando o hacia qué cosas percibe que se le pueden dar. También se valoraría lo que serían las cosas básicas que se estudian en las técnicas gráficas, el orden, el tamaño, la forma. Luego, si queréis, os voy diciendo un poco de cada cosita. Vale, perfecto. Pues, por ejemplo, si son dibujos pequeños o en un folio grande o en un espacio grande, pues nos va a indicar retraimiento, timidez. Si son dibujos muy grandes que abarcan casi todo el folio, pues nos van a indicar pues, el egocentrismo propio de la edad, de los niños y niñas pequeños, un grado de buena autoestima, sobre todo eso. El trazo y la presión también se valora bastante, porque ahí nos valora lo que es el nivel de energía que tienen los pequeños y las pequeñas.
Un trazo, por ejemplo, muy fino o poco marcado indicará que no tiene nivel de energía suficiente. Y al contrario, cuando los niños marcan mucho el folio, que a veces incluso lo rompen o traspasan, Sí. pues un nivel excesivo de energía. Muchas veces pues se van de los límites de los folios, es decir, tienen ese exceso, ¿no? La forma, por ejemplo, también se valora. Si hacen formas, por ejemplo, que pinchan, pues indicarían como más agresividad, como más trazos rápidos y más descontrol, pues nos indicaría precisamente eso, descontrol y más nivel de energía y agresividad, ¿no? Formas, por ejemplo, más suaves, más redondas, suelen ser niños pues más adaptables, sobre todo formas onduladas. Nos suelen indicar esa estabilidad, esa adaptabilidad, ¿no? Y también las formas redondas nos suelen indicar el egocentrismo. El hacer formas redondas en los dibujos o en los trazos, pues el egocentrismo propio de edades cortas, porque ellos se creen pues que son el centro de atención, como en muchas casas suele pasar, ¿no? Y los personajes sería otra cosa que también valoramos bastante en el dibujo. Es decir, podemos preguntarle qué historia nos están contando o dónde se sitúan ellos, porque a veces se pueden situar ellos o pueden reflejar algo como una especie de película o algo que ellos han observado, ¿no? A través de la hoja en blanco, de la hoja o la superficie en blanco, es decir, sería el mundo que el niño va a traspasar, es decir, lo que nos quiere contar, la historia que nos quiere contar sobre cómo es él, sin ni siquiera darse cuenta. Entonces, otra cosa que también nos fijaríamos en qué modo cogen los lápices, porque no es lo mismo coger los lápices de manera relajada que los cojan y lo vayan rayando, ¿no? Entonces, eso nos indica pues, el nivel de ansiedad, por ejemplo, que puedan tener. Y tengo otra pregunta. Hablando antes, ¿no? de la etapa de egocentrismo que tienen todos los niños a cierta edad, ¿cuáles serían las etapas o las evoluciones más frecuentes que siguen entonces los dibujos infantiles? Pues básicamente no todos siguen la misma evolución, porque cada niño seguiría una evolución distinta. Como sabemos, hay distintas capacidades y no todos están englobados en lo mismo. Pero sí es verdad que solemos pasar por una etapa más o menos diferenciada. Los primeros dibujos que nos encontramos pues suelen ser garabatos y los primeros contactos que tienen los niños con los lápices o con los útiles de escritura, ¿no? Entonces aquí en la primera etapa no tenemos, sería un garabato, por decirlo de alguna manera, pues, de una forma descontrolada. Solo básicamente hasta aproximadamente los 19 o los 20 meses, ¿no? Aquí los niños lo que hacen es que cogen el útil y hacen una descarga, es decir, se les pasa por la cabeza, los movimientos que se les pasa por la cabeza, pues hacerlos, ¿no? Aquí todavía son muy pequeños y no existe una intención representativa. Todavía pues no saben qué van a dibujar, sino que es más como algo de estimulativo, ¿no? Para descargar su energía, por decirlo de alguna forma. Vale. Pues pasaríamos a lo que sería las primeras formas. Ya a partir de entre los 20 o 30 meses, quizás estaríamos hablando de que ya los niños empiezan a establecer límites en lo que es el espacio gráfico. Entonces, igual que ya obedecen algunas normas a sus padres y madres, pues ya también son capaces de desarrollar las formas o de explicar más o menos qué quieren dibujar. Por ejemplo, si quieren dibujar a mamá, a lo mejor hacen un garabato, pero a lo mejor es como una forma semi-humana o los objetos ya adquieren algún tipo de forma, como pueden ser objetos de la naturaleza, como los árboles, o la casa, por ejemplo, y ya empiezan a tomar como algún indicio de forma, pero todavía no existe la forma en sí, ¿no? Ya, a partir de ahí, de lo que serían ya de 30 a 48 meses, más o menos, podríamos estar hablando de ya un nivel de representación un poco más formal, donde las líneas ya empiezan a tomar un poquito más de forma. Y sí son capaces de explicar con sus propias palabras qué han dibujado. Si ellos se encuentran presentes en el dibujo, es decir, los conceptos que ellos quieren tener, si han representado a lo mejor a amigos, o han representado a papá, a mamá, o perros, gatos,
Es decir, ya ahí muchas veces pues ya existe un poco lo que es la imaginación de los niños, ¿no? Y ya empiezan a ponerse en el contexto, en el entorno donde los rodea, que es lo que más suelen dibujar. A partir de ahí, ya si estamos hablando ya a partir de 3 años, entre 3 años y 7, pues Sí. más o menos ya sí existe un nivel preesquemático del dibujo en el que ya representan cosas y ya saben qué manifestación tienen. Entonces ya a partir de aquí sí nos da mucha información lo que son los dibujos. Por ejemplo, los psicólogos muchas veces cuando le preguntamos preguntas estructuradas a los niños, a veces no saben si nos tienen que contestar con la realidad que ellos viven, o les puede dar vergüenza, o quizá pues no sienten eso, pero le ponen un folio delante y como no saben qué les están midiendo exactamente, pues se ponen a dibujar. Y ahí sacamos un montón de información. Sí, ahí no tienen prácticamente sesgo en el dibujo que se puedan ellos cohibir a la hora de contar algo, ¿no? Claro, ya ahí pues manifiestan tanto cómo es su personalidad, cómo es su ego, y van añadiendo pues elementos de su entorno, como es la relación, por ejemplo, con los demás. En estas edades sí nos fijamos mucho en los dibujos para ver ciertos detalles que necesitamos confirmar. Por ejemplo, si son más extrovertidos, si son más introvertidos, esa serie de cosas. Esa serie de cosillas. Y luego, por ejemplo, en el plano gráfico, ¿no? En un folio, ¿cómo se interpretaría el dibujo? Pues dentro de lo que es el plano gráfico, seguiríamos pues la misma rosa de los vientos que se utilizan en las técnicas proyectivas gráficas, ¿no? Las demás, ¿no? Seguiríamos como la misma normativa que se utiliza en la grafología, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros dividiríamos el folio en 4 partes. Sí. Entonces, en esas 4 partes. Un detalle es que nosotros nos tenemos que fijar en qué posición le damos al niño o la niña el folio a la hora de hacer el dibujo. No sería la misma interpretación si se lo damos de manera horizontal que vertical. Entonces, nosotros partiríamos en 4 partes el folio y si está más desarrollada una parte que otra, pues sí nos daría cierta información. En las técnicas proyectivas, cuando la información cuando se desarrolla la parte superior, pues hay una tendencia a la fantasía, a la imaginación, niños que tienen una buena creatividad, que saben unir bastante las ideas, es decir, como que se añaden más lo que es a nivel de pensamiento, ¿no? Sí. Al contrario, la parte inferior son niños que necesitan más inseguridad y que necesitan reconectar más con su instinto, sobre todo cuando nos vamos a la parte baja, ¿no? Suelen ser más realistas y suelen ser personas mucho más impulsivas, es decir, no piensan tanto como la gente que desarrolla más la parte superior, sino que atienden más a lo que son los instintos. El lado derecho, por ejemplo, es el indicativo a la acción. Se suele dar más en personas extrovertidas y con gusto hacia actividades dinámicas. Hacer cosas con mira hacia el futuro. Curiosamente, en las técnicas gráficas es donde se sitúa la figura paterna, casi al lado derecho, ¿no? El lado izquierdo también centraríamos la figura materna y nos indicaría pues lo contrario, personas más introvertidas y con tendencia al aislamiento y a la inhibición. Esto tenemos que tener en contacto con otras cosas, pues, por ejemplo, si tengo un dibujo pequeño al lado izquierdo, pues me está acentuando esa variable de introversión. Y al contrario, si tengo dibujos grandes hacia la derecha, pues estaría acentuando pues esa actividad, ese nivel de actividad, ¿no? Y en el centro, que es lo que suelen dibujar casi todos los niños y niñas, sobre todo los más pequeños, es donde se sitúa el yo, es decir, donde giran las cosas. Y los niños en estas edades pues son bastante egocéntricos y aunque puedan tener buen control de las situaciones, todavía no tienen el realismo y la objetividad necesaria para saber que no todo gira en torno de ellos. Pero cuando se dibujan, por ejemplo, figuras circulares y se ponen en el centro del folio, pues suelen ser pues, el buen autocontrol, niños realistas, un poco más objetivos, más adaptables, pero aunque tengan esa percepción de yo soy el centro del universo, ¿no?
Yo te iba a hacer una preguntilla porque muchas veces es verdad que es muy curioso y me hace mucha gracia cuando los niños a lo mejor en el centro dibujan algo o se dibujan ellos mismos o dibujan una historia o algo y se ponen como flotando y no dibujan el suelo. Hacen muchas veces los muñequitos, ¿no? Como flotando, pero no en el suelo. Ya no sé si es que eso indica a lo mejor cierto grado de inmadurez o en fin, que son más fantasiosos. No sé, Nosotros, es algo curioso. los niños, por ejemplo, cuando dibujamos un soporte bajo nuestros pies, es porque necesitamos una seguridad del suelo donde pisamos. Es decir, cuando nos dicen, es que no tienen los pies en la tierra, ¿no? Pues quizás esto es un poco, como tú dices, un grado de inmadurez en no estar con los pies en la tierra. Los niños, por ejemplo, en ese sentido, pues tienen el apoyo de sus padres y madres para sentirse seguros. Entonces quizás que se dibujen flotando, pues indica que ellos tienen esa seguridad de que no van a caer. Vale, perfecto. Bueno, Vanessa, entonces, ¿cuáles serían los indicadores gráficos más frecuentes de rasgos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, para identificar agresividad o desobediencia o ansiedad, miedo, autoestima, ¿cómo lo podríamos ver eso? Mira, dentro de los dibujos sí existen pues, una grande variedad. Es decir, no nos podemos fijar solamente en un detalle y decir, por ejemplo, pues este niño o niña es agresivo porque ha dibujado tal cosa, pero si tiene varios detalles y varios indicios que nos representan eso, pues sí podemos verlo a nivel general. Las emociones, como te había comentado, se ven muy fácilmente en los dibujos y en los garabatos, incluso en garabatos que hay padres y madres que me dicen, es que aquí no se puede ver nada porque todavía no hace figuras, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero sí sabemos con qué intensidad lo está haciendo o toda esa serie de cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de agresividad o desobediencia, lo podemos destacar en los dibujos con la presencia de dientes destacados, brazos con formas de gancho en vez de dedos, con formas que pinchan, ¿no? Tipo las figuras que pintan los niños, ¿no? Los lobos estos con los dientes. Si nos damos cuenta es algo que denota agresividad. Cuando un perro o un lobo enseña los dientes, nos está marcando esa agresividad. Pues cuando en un dibujo, incluso aunque sea con figura de figura humana, nos dibujan los dientes marcados, pues sería o las garras, pues sería esa similitud, ¿no? También los trazos ascendentes y muy rápidos, que si nos fijamos, si pudiésemos tocarlo, pues nos indicaría pues, ese nivel que pincha, ese nivel de agresividad, ¿no? Y también cuando hacen letras, símbolos o alguna secuencia en la que se van agrandando y la progresión respecto al tamaño va siendo ascendente. Todo eso indicaría pues un desbordamiento a nivel de desobediencia o a nivel de agresividad, ¿no? Pues la ansiedad y los miedos infantiles pues los podríamos ver en los dibujos en torno a algunas similitudes que nos puedan dar el niño conforme a la historia que nos estén contando, con la expresividad en las caras. Pues, por ejemplo, si manifiestan niños con sonrisa, niños o adultos, ¿no? En los que salgan si manifiestan sonrisas, si manifiestan cosas de terror, si manifiestan pues indicadores de presencia, por ejemplo, de ansiedad, por ejemplo, los colores. Vale. Y también comentaba un poco sobre la autoestima. La autoestima, pues en los dibujos lo solemos valorar pues la buena organización del espacio, que los brazos y manos sean de una longitud más o menos adaptada a lo que es el dibujo, el tamaño de la figura sea grande, que no hagan pequeños dibujitos, y si son pequeños, que no estén centrados en la parte izquierda, porque si aún... Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista, he estado muy contenta de poder realizarla, y para finalizar pues me gustaría que tanto padres como madres pues puedan interpretar los dibujos pues, de hijos e hijas con las pautas que se han podido aprender. Y si tuvieran algún tipo de duda o sugerencia, pues que no duden en ponerse en contacto, pues para que se les pueda decir un poco más pues qué se puede ver en los dibujos, si es de su agrado.
Y por último, pues ánimo con el confinamiento, que pese a que está siendo tedioso, pues vamos a salir fortalecidos, no me cabe duda. Sí, Y ánimo con el virus, que este virus pues lo vamos a parar todos juntos. Y que ya está, que un saludo muy fuerte para todos y todas, y que encantada de haber pasado este rato contigo. Muchísimas Muchas gracias, Vanessa, igualmente. Te agradezco de corazón que hayas querido colaborar con nosotros y dedicarnos este ratito. Y bueno, eso, decir que si algún padre se anima a mandarnos algún dibujo, que lo subimos tu explicación la semana que viene, ¿vale? Y para consultas más profundas, pues bueno, siempre está el email y el teléfono que se pueden poner en contacto contigo. Pues muchísimas gracias y un beso muy grande. Vale, un beso para todos. Hasta luego. Adiós.